¿Extrañas esas fiestas donde el pop, el rock y los sintetizadores lo eran todo? Entonces necesitas a 180 grados DJ, el especialista en revivir la verdadera esencia ochentosa. Prepárate para bailar como en 1985. 180 grados DJ, los verdaderos expertos en lo retro. Para más información, comunícate al 11 50 59 57 71. En Las Manolas te ofrecemos la mejor opción para... Ya comienza un espacio para escuchar. Entrevista. La condena del corazón animal, entre pasiones, deudas y amores, y estas espinas que van sobre las vías, tren de los días, sin estación por llegar. Todo lo ausente, omnipresente, entre el silencio virtual. Tiempo de espera es la madera con que se enciende el amor. Pienso en mi madre y en su manera de comprimir el dolor. Todas preguntas, pocas respuestas, siempre afilar la intuición. Lo que te toque en esta orquesta es parte de la canción. Hola, hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes, queridos amigos y amigas? Acá estamos en Psicoestela Radial. Soy la licenciada María Estela Farini. Hoy tenemos un programa hermoso, espectacular, con un entrevistado que ya está sentado acá al lado mío. Ya lo vamos a presentar. Bueno, les contamos que estamos en www.lars.com.ar, la RZ. Nos puedes escuchar y también nos pueden ver a través de YouTube, a través del streaming de YouTube, y seguir redes sociales de la RZ. Por supuesto, las redes sociales de Psicoestela Radial en el Facebook, en Instagram. Bueno, y estamos en este segundo programa que bueno, espero que les guste, porque vamos a tratar un tema que tiene que ver con la música, que es muy importante para este programa. Ustedes saben que este programa fue creado a través de la psicología, para hablar de todas las áreas de la psicología,
de las acciones solidarias. Tenemos una columnista de filosofía también que estuvo con nosotros en el primer programa, Ana Moreno, que fue extraordinaria, y que nos acompaña un martes por mes. Y también vamos a hablar de los emprendedores, también, ¿por qué no? Porque, bueno, los músicos también tienen mucho que ver con el emprendedurismo, porque son emprendedores, ¿no? Y las acciones solidarias. Así que, bueno, todos estos temas vamos a ir tratando a través de todos estos martes. Bueno, ya lo vamos a presentar y tenemos una introducción, porque él toca guitarra, toca muy bien, estudió en una escuela de lujo también, ¿no? Así que podemos un poquito, a ver. La música para mí es la vida. Yo siento que nací para hacer música y es una necesidad que tengo en el alma de expresarme con ella. Ella me somete y no puedo escapar de eso. Soy compositor y el implante me ha brindado un confort impresionante. Yo antes tenía que hacer un esfuerzo enorme por tratar de escuchar los acordes, las melodías, los ritmos. El implante me generó una seguridad enorme y la verdad que me olvido que tengo una discapacidad. La música es parte de mí y va a estar conmigo hasta el día que me muera. Bien, quien habla es nuestro invitado Javier Collado, músico egresado 2003 de la Escuela de Música Contemporánea Berklee International Network, guitarrista, poeta, compositor y arreglador. Desde 1990 se dedica a la docencia y ha grabado discos de su propia autoría y junto a otros artistas. Él es hipoacúsico y usuario de implante coclear desde el año 2014 y en el año 2023 publica su libro Soltar el alma, diario de un músico hipoacúsico, que es el que nos viene a presentar, donde relata su recorrido a lo largo de 10 años desde el inicio de la hipoacúsica hasta la cirugía de implante coclear. Desde el año 2024 es mentor argentino de MED-EL. Y vamos a hablar con Javier de sus primeros pasos en la música, su infancia, adolescencia y cómo la hipoacusia apareció en su vida para dar paso a una nueva rutina. Audífono, implante coclear y música. Gracias, Javier, por estar acá en Psicoestela Radial. Un abrazo grande. Bueno, tenemos algo en común con el tema de la música sí. En este caso mío por nuestro hijo. Increíble, de José, ¿no? La misma escuela. La misma escuela, pero bueno, la verdad que son esas coincidencias, ¿no? Yo, vos sabés que te vi tocar la guitarra y yo... Javier estudió, te digo, el presentimiento, porque es una escuela que marca por ahí a los músicos, ¿no? Claro. Sobre todo en la guitarra, porque yo lo he escuchado con Guido, con mi hijo. Le digo, Javier debe haber estudiado en esta escuela. Y sabes qué, la composición, ¿no? Sí. A mí me cambió radicalmente la manera de componer con el estudio, ¿no? Justamente. Claro. Yo lo hacía intuitivamente, pero bueno... una escuela muy, muy linda. Muy linda. Y que la llevo en mis recuerdos y en mi conocimiento actual. Claro, totalmente. La verdad que sí. Vamos a empezar a hablar, si te parece bien, de la infancia y después de la adolescencia. ¿Cómo nace también el amor por la música, ¿no? Si ya es desde niño o apareció en forma más tardía. ¿Cómo fue tu infancia y cómo estaba compuesta tu familia? Mi infancia fue muy musical. Tenía una guitarrita de juguete. No sé qué edad tendría, pero bueno, 10 años, calculo. Ya a los 11 ya me metía en la habitación de mi hermano, tomaba su guitarra criolla y empezaba a juguetear y tocar en una cuerda. Era una necesidad que tenía y que... no sé de dónde, en realidad sí sé de dónde viene. Mis abuelos hacían zarzuelas, claro. Españoles. Españoles.
Y, por ejemplo, mi abuelo hacía música paraguaya. Qué linda, es hermosa la música paraguaya. Iba a las radios en esa época bien. a tocar ¿Era en vivo. paraguayo? No, él era cordobés, pero... No te puedo creer. Pero bueno, se ve que en esa época estaba en auge. Claro, estaba pasó. Ramona Galarza que cantaba la música, exacto. ¿no? Entonces, también esos son recuerdos que tengo yo de llevarle la guitarra a mi abuelo para que me la afine. Son recuerdos que no me voy a olvidar nunca más. Y bueno, yo jugueteando, en esa época escuchaba de todo. Estaba Michael Jackson, después vinieron los Beatles. Vos sos de esa época. Claro. Los Beatles. Y bueno, uno de mis primeros regalos de una Navidad fue un compilado de los Beatles. Ahí dije, uy, esto me interesa. Y jugando, ya no me di cuenta. En un momento me encontré tocando en una bandita de garage, de rock. Tendría 13, 14 años. Tocaba con lo que sabía en ese momento, ¿no? El conocimiento vino después, pero toda esa impronta de querer mostrar, de querer escribir poemas, porque se entremezclaban con la música, ya estaba ahí de chiquito, ¿no? Y bueno, lo que dije hace un ratito es inevitable a veces, no podés escapar de esa necesidad de hacer arte, ¿no? ¿Tus padres hacían música también? No. En realidad mi padre hacía teatro, no hacía música, pero mi hermano, él siempre es cantante, él toca el bajo, y mi primo es pianista. Claro, en la familia siempre estuvo la música ahí en el aire. Mi mamá junto con mi tía, ellas cantaban en la iglesia, por ejemplo. En esa época también se usaba mucho cantar en la iglesia. Sí. Y mi abuela, por parte materna, ella era pianista y le gustaba mucho pintar. Bueno, el arte entonces andaba rondando, ¿no? Estaba ahí. Ese hogar, ¿no? Y esa familia. Y ahí hipoacusia no tenía. Lo que sí tenía de chiquito, que yo lo cuento en el libro porque los médicos no me creían que yo tenía acúfenos. El acúfeno, el zumbido, es algo que yo ya lo escuchaba de chiquito. De chiquito. En ese momento no se sabía tanto del tema y los médicos decían que era psicológico. No eran psicológicos. Era un tema del oído interno. ¿Qué tema, no? Cuando uno erran en el tema del diagnóstico porque te podían haber hecho un tratamiento. Sí, me operaron de adenoides. Temprano. Por ejemplo, para ver si desaparecía eso o no. De hecho, me acuerdo de hacerme estudios muy pequeño y arrojaban que yo tenía los oídos muy sensibles, que es verdad. Bueno, eso el músico tiene los oídos muy sensibles, ¿no? Sí, además uno tiene el oído entrenado y está constantemente comparando frecuencias. Totalmente. ¿Vos estudiaste electrónico o nada que tenga que ver con electrónico? Técnico, digo, ¿no? No, siempre música. No, ¿y en el secundario? No, bachiller. Sí, a la vez que yo estaba haciendo mis últimos años de secundario, ya estaba estudiando en el conservatorio. También estudié en el Provincial Juan José Castro, ahí de zona norte. Sí. Y también tengo un recuerdo muy lindo de la escuela. En realidad, más que escuela, de conservatorio, ¿no? Claro, sí. Ese no lo terminé porque ese era únicamente clásico. Sí. Y en la Escuela de Música Contemporánea sí estudié lo que me interesaba, que tenía más que ver con el jazz, el blues, la otra orientación. Sí, exactamente. ¿Y siempre guitarra? Sí, siempre guitarra. Igualmente el piano está presente en las composiciones y además tuve una materia que se llama armonía y que tenía piano obligatorio. Pero sí, mi instrumento principal, soy guitarrista y me gusta mucho escribir. La composición me parece un desafío muy interesante. Claro, también, porque sos compositora aparte, que es importante. Y bueno, entonces te recibiste en el secundario, ¿no? Y empezaste
a estudiar directamente música o empezaste con otra carrera? No, sí, digamos, iba a ser kinesiólogo, no era el lugar. Entonces la música siempre fue el camino. A la vez que yo estudiaba, empecé a enseñar y estamos hablando del año 90. 1990. Sí. Y nunca paré, o sea, con la música no paré nunca porque es algo que me apasiona. Y estudié mucho con profesores particulares hasta que llegó el momento de poder estudiar en una escuela, porque el conservatorio también lo hice unos cuantos años. Pero bueno, la escuela formalmente llegó un poco más tarde. ¿Y cómo llegas a la escuela? Bueno, en el caso de la de Belgrano se llama Caenza, como te decía. Claro. No sé si es la misma o tiene distinto nombre. Sí, en un principio yo estudié como Guido en Belgrano. Sí, en Belgrano. Hasta que en un momento se desvincularon las sedes. Hubo una desvinculación personal, Claro. tengo entendido, ¿no? De quienes formaban los directores, ¿no? Terminé de cursar en Barracas. O sea, de Belgrano a Barracas. Mirá vos la lejanía. Sí. Y bueno, allí sí pude completar el título de músico profesional. 4 años, ¿no? Sí. 4 años. Sí. Bueno, 4 años muy intensos. Sí, yo me acuerdo, sí. Guido terminó con toda una erupción de la tensión y porque eran muy intensos. Sí. Manfred, el director, era muy estrictos, ¿no? Que es el tipo de educación Berkeley, que es a contrarreloj, te dan exámenes de 4 hojas que saben que no los llegas a completar en el tiempo que te dan y quieren ver dónde falla el grupo. Es como una especie de Pero había grandes profesores, estaba Pipi Piazzolla. Sí. Bueno, yo estudié con el Pollo Raffo, que le mando un beso enorme. Hace poquito que nos vimos y bueno, también siempre en el recuerdo. Grandes profesores. Sí, la verdad que sí. Y también estaba el que había sido esposo de la actriz, ¿cómo se llamaba? Bueno, yo me voy a acordar, de Florencia Peña. Ah, mira. ¿Cómo se llamaba el que tocaba, creo que? Sí, el nombre no me lo... El bajo. No, el bajo no. Bueno, ya me voy a acordar qué instrumento. Ya me voy a acordar también el nombre. Pero bueno, también fue profesor de Guido en este caso. Bueno, hasta ahí, digamos, salvo esos zumbidos que vos sentías, ¿no? Sí, tal cual, eran para mí muy propios, solos. Era tu mundo, era tu mundo, eran ¿no? para mí solos, y acá hablo mucho de eso porque era algo que al aparecer la hipoacusia se hicieron mucho más notorios, ¿no? Porque ahí estamos llegando al día de que a mí me cambió la vida, ¿no? Yo me casé, me mudé y ahí llegó la hipoacusia. Pero no fue por eso. No fue por el estrés, digamos, que provoca todos esos cambios, ¿no? Casamiento y mudanza al mismo tiempo. Era algo feliz eso. Sí, pero siempre tiene mucho, es muy estresante, una mudanza es muy estresante. Yo me pregunto, casamiento no, pero no, y mira, justamente yo la verdad que tengo un matrimonio muy feliz y nos conocemos, tuvimos 8 años de novios, así que imagínate. Se conocen. Sí, la paciencia que me tuvo en esperar. Pero tenemos 2 hijos maravillosos. ¿Qué edad tienen los hijos? Manu tiene 16. Ah, ya. Y Lucy tiene 13. Y tenemos un gato también, que es parte de la familia, divino, obviamente. Divino. Yo tengo 6. Mira. Divinos. Son muy apegados, nada que son independientes. Nada que ver, al contrario. Nada que ver, hay que desmitificar eso. No, al contrario, son demandantes. Y bueno, llegó la hipoacusia en esos momentos, ¿no? Yo digo que no fue por eso, sino que era algo que se gestaba, por eso me hace pensar en mi infancia. Y me llegó después en la adultez,
habiendo yo completado una carrera de música, trabajando con música. Claro. Y nunca dejé de trabajar ni de hacer música. Y con música fuerte, porque tocaba guitarra, algo de rock, que no es una música, digamos, liviana, pero ¿no? mira, yo igualmente heavy metal no es la música que hago. No, pero rock. Sí. Rock. Hay que cuidarse. Mucha gente me dice, ¿vos esto te lo hiciste con la música? No, o escuchar la música fuerte. Todos los músicos serían sordos. Sí, claro. Si bien tenés una predisposición a tener pérdidas auditivas, por eso resalto lo de cuidarse, ¿no? Tocar con instrumentos profesionales, con equipos profesionales que sean de buen sonido, ¿no? Porque un equipo que no es profesional te daña. Escuchar mal te daña. Y además yo lo que más estaba expuesto era a dar clases, no a tocar tanto en vivo. Y eso es mi pensamiento. Yo no creo que haya sido. Claro, vos no tenías una banda que ibas permanentemente a show. No, tocaba y bueno, a veces también me quejaba, hay que bajar el volumen. Que eso también lo aprendí mucho en la escuela. Tiene que ver con que vos puedas tocar y a la vez puedas hablar con la persona que tenés al lado. Por supuesto. Pero bueno, sí, hay estilos que requieren de un golpe de batería bastante elevado. Por eso hay que cuidarse o usar esos paneles transparentes para alejarse un poco de la batería de esos niveles tan fuertes, ¿no? Hay que cuidarse. ¿Y los estilos que te gustan? Uy, a mí me gusta muchísimo Spinetta. Spinetta es un poeta. Spinetta es... hace 2 días, ¿no? Se cumplió el fallecimiento. El fallecimiento en el 2012. El día se lo Muchacho conmemora de como, papel. Que en Argentina es el Día del Músico. El Día del Músico. Sí. En Argentina. En Argentina. ¿No? Fito Páez, Charly García, toda la música de los 80 que fue una época dorada, realmente con las composiciones, ¿no? No sé, Desarma y Sangra de Charly García me parece una composición increíble. Me gustan mucho los guitarristas, Steve Vai, Satriani. Tremendo. Me gusta mucho la canción, por eso hablamos de los Beatles, por eso hablamos de, no sé, de músicos de aquí que tienen unas obras maestras, ¿no? Yo vengo a ofrecer mi corazón, me parece una obra impecable, ¿no? Sí, a mí no me gusta mucho Fito Páez, sí me gusta Spinetta. Claro, Charly García, sí. El arte no se disculpa. Pero bueno, no es lo mío Fito Páez, ¿no? Claro. Lo canté mucho porque yo iba a una escuela de canto. Mirá. Y era fan de Fito Páez, pero eso que vos decís lo tuve que cantar se hacían shows de fin de año, mirá, las muestras. Y la última, bueno, fue en Niceto, ¿no? Claro. Y me tocó justamente cantar un poco de eso. Porque cantás, Estela, vos. Yo canto desde los 6 años, toco la guitarra también. Mirá. Sí. Dejé un tiempo de... Bueno, ahí también, ¿ves? Sí. Tu hijo desde los 6 años aprendiendo a mirar a un primo, cómo tocaba la guitarra, y a mi hermano, de oído, todo eso de oído. Claro. Pero porque me acompañaba con la guitarra, lo que más hacía era cantar, ¿no? Claro. Y bueno, después... Viste que vos terminás de secundario, hacíamos misas cantadas en el colegio religioso. Y después, viste, terminás de secundario como que te perdés un poco con eso, porque empezás a estudiar y ya dejás una lástima, ¿no? Porque es una lástima. Yo hacía lo mismo, la memoria fotográfica de ver al guitarrista con las posiciones. ¿Viste? Sí. Para lo básico, para acompañarte. En esa época no tenías tutoriales en internet, no. Tenías revistitas. Y me gustaba, mucho Mercedes Sosa. Cantaba mucho Mercedes Sosa. Más la música... melancólica, ¿no? La que verdaderamente se siente y del otro lado se siente, ¿no? Bueno, para mí fue un desafío componer una canción que refleje lo que me pasó en 3 minutos. Bueno, hablando de eso, diste el pie porque vamos a hacer la pausa,
así ya después empezamos a hablar de ese periodo, ¿no? Y vamos entonces a escuchar tu tema, que se llama... se llama Conecta y la interpreta Federico Rincón, que le mando un beso gigante. El que canta. Él es el cantante, sí. Y él es de Colombia. Ah, qué bien. Nos hicimos amigos por la virtualidad. Él también es hipoacúsico y nos unió la música y la hipoacusia. Qué grande. Bueno, lo escuchamos y creo que teníamos alguna otra cosita teníamos de publicidad o de no sé, algo de eso. El silencio que te ahoga yo lo entiendo porque está dentro de mí. Fui perdiendo los sonidos, las palabras y mi voz. Aunque no veas la salida, yo te digo que todo puede cambiar. Escucha mis palabras. Estás cansado y te repiten y así todo no lo puedes entender. Ese encierro es tan profundo y no hay más que soledad. El silencio no es eterno, yo te digo que todo puede cambiar. Escucha mis palabras de libertad. Conecta con tu corazón. Escucha de nuevo tu voz. No tengas miedo que tu viaje es hoy. No tengas miedo a la verdad. Conecta con tus emociones y la libertad. Conecta con las personas, con las palabras, con las emociones, con la música. Conecta. Sumate a nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook e Instagram como @psicoestelaraadial. Escribinos psicoestelaraadial@gmail.com. Después de haber escuchado este hermoso tema que se llama ¿cómo? Conecta.
Muy bien. Hermoso, realmente emocionante, ¿no? Que bueno, cuenta todo lo que te pasó, ¿no? En ese periodo, Sí, que dio lugar a lo del libro, ¿no? Exacto. Vos sabés que tiene, viste cómo son los poemas, ¿no? Sí. Pueden tener un significado diferente para una persona diferente. Una vez se lo mostré a uno de mis alumnos y me dice, yo pensé que era para alguien que estaba deprimido la canción, que se desconecta del mundo, que se le van las palabras, que no escucha ya a nadie. Sí, y la verdad que funciona también para alguien que la está pasando mal. Por supuesto, sí, sí. Yo hablo con las palabras justas de que yo cuando conecto el implante, mira, lo voy a mostrar un poquito. A ver si mostralo. Es importante, Ahí, ¿eh? ahí se ve. Sí. Ahí. Este es el procesador de audio. El implante coclear está dentro de mi cabeza. Y esta es la parte interna, externa. Esta es la bobina y cuando yo ahí conectó. Ahí conectaste. Claro, por imantación con la parte interna con la parte externa. Qué notable. Ahí empiezo a escuchar. Ahora, cuando vos empezaste a perder la audición, vos contás que fue una noche, ¿no? Que te despertaste, sí. Hablaste con tu esposa, la llamaste y no la escuchabas, ¿no? ¿Cómo fue eso? Claro, estábamos en la habitación, Sí. en la oscuridad, y yo le hago una pregunta. La llamo por su nombre. Laura, otra vez. Siento que no me contesta. Dije, se habrá quedado dormida. Le vuelvo más fuerte. Laura se levanta, enciende la luz y me dice, y yo veía que sus labios se movían, pero yo no la escuchaba. Fue así como súbito, repentino. Repentino. Vos sabés que esa escena yo la había reprimido totalmente, pero no me acordaba que había pasado eso. Y ahora te viene a la mente un poco, ¿no? Y ella fue la que, como un déjà vu, me fue llevando a ese lugar. Y a partir de ahí yo, digamos, ya no escuché nunca más claro sin dispositivos, ¿no? Yo con los dispositivos me olvido, pero sin nada estoy como si pusieras la pausa de la tele y no se escucha. Fui a consulta médica pensando que yo tenía un tapón de cera. No hay tapón de cera. Hay que empezar a hacer estudios. Ahí caí en la cuenta de que a partir de ese día fui hipoacúsico. O sea, nada, no escuchabas nada. Escuchaba muy poquito. Un resto auditivo tenía, pero es por eso lo del tapón de cera. Es las personas que tuvieron un tapón de cera, es esa sensación de oído tapado, de no escuchar mal. Y además se te van los agudos, es lo primero que se va, ¿no? Claro. Bueno, yo quería estar como antes, ¿no? Toda la primera parte del libro, vos sabés que es muy, muy triste porque era como yo me sentía en ese momento. Logré equiparme con audífonos después de 6 meses. 6 meses. Sí, porque tuve que sacar certificado de discapacidad, hacer las pruebas, ¿no? Selección, se llama selección de audífonos, en distintas casas, llevar todo eso a la obra social. La obra social tiene sus tiempos para autorizar algo, pero yo fui bastante rápido. Hay gente que tarda mucho más en equiparse. Yo tenía un resto auditivo, pero me fatigaba muchísimo. No estaba para nada cómodo. Los audífonos me devolvieron ese confort, ¿no? De no tener que estar o sea, volviste a escuchar como antes. Casi. Pero ¿qué pasa? Porque por eso el libro tiene 10 años, la hipoacusia seguía progresando, año a año. Progresivo, claro. Había meses, había años que estaba igual, se estancada, pero hubo años en los que avanzó. El que era el mejor oído pasó a ser el peor y así. Porque esto es bilateral, es de ambos oídos. Entonces, ya digamos avanzando mucho en la cantidad de años,
en el 2013 me dijeron, mira, no tenés rendimiento con uno de los oídos, con el audífono en uno de tus oídos. Entonces, sos candidato a implantes. Yo nunca me imaginé que me iba a pasar eso. Yo pensé que toda la vida iba a tener audífonos y no. No. Te cuento algo curioso. Yo tengo una grabación, una composición que empieza con un ruido de maracas. Es muy agudo. Yo con la hipoacusia es como si hubieran sacado ese track de la grabación. Qué va. No lo escuché más. Nada. Y al implantarme, los volví a escuchar. Qué notable, claro. Te devuelve frecuencias. Sí, sí. Que para un músico es gigantesco, ¿no? Sí. Los pajaritos, yo sin tener conectado el implante coclear y el procesador de audio, no lo escucho. Qué notable. Al conectar vuelvo a escuchar los pajaritos y yo tengo una memoria de cómo los escuchaba cuando no era hipoacústico, ¿no? Sí, sí, sí. Y en ese tiempo que, bueno, esos 6 meses que no escuchabas, que estabas esperando los audífonos, sí. ¿Qué pasó con la música? Vos sabés que... Con la guitarra, con el tocar, sí. ¿No? Yo elegí seguir trabajando igual. Uh-huh. Tenía mucho oficio encima, claro. De muchos años de dar clases. Y la memoria muscular no se la lleva nadie. Sí, sí. Se me complicaba si me pedían sacar de oído una pieza original de la cual no tenés partitura, por ejemplo. Claro. Así todo le hacía frente igual. Sí, ya por el profesionalismo y por la experiencia, claro, ¿no? Sí, justamente yo ya sabía de armonía y sabía qué acorde podía llegar a ser. Después el audífono me confirmó eso. Sí. Y con el implante directamente me olvido que tengo una hipoacusia, una discapacidad. Porque el arte tiene eso. En un momento estás haciendo música o estás tocando o transcribiendo algo y la hipoacusia queda en un segundo plano. ¿Y después de cuántos años llegó el implante? 7 años de audífonos. 7 años. Que es interesante porque sabes que las fechas del libro son fechas reales. O sea, claro, es un diario, como vos decís, es tu diario personal. Era mi diario personal. Ahí volcas todas las emociones, es como supongo que es como un proceso de duelo, ¿no? Claro, y además... La bronca. Sí. Vos sabés que de pronto aparece un poema en el medio del lenguaje cotidiano, uh-huh. Porque los poemas tienen una forma de mostrarte tal cual sos. Claro. Es muy distinto al lenguaje cotidiano. El poema tiene esa potencia de decir yo me siento así, ¿no? Hay poemas muy, muy alegres y hay poemas muy tristes. Sí. Depende de los distintos estados de ánimo que ibas atravesando. Claro, y depende de los años. Claro. Lo estoy spoileando un poco porque, bueno, el final es un final feliz. Y justamente, sí, claro. Sí. A medida que van pasando los años y los meses, se va poniendo mucho más esperanzador. Y es lo que me pasó realmente. Genuino, no inventé nada. Sí. Y bueno, tiene eso, ¿no? El arte es algo que aparecía ahí y la escritura me acompañó muchísimo, me acompañó mucho cuando por ahí la música me costaba más, entonces la escritura era claro. Un segundo arte para afrontar esto que pasaba. Para volcar, ¿no? Todo eso que te pasaba. Exacto, todos esos tiempos de espera, ¿no? De incertidumbre, de no saber qué iba a pasar. Uh-huh. Vos sabés que con la mentoría, yo soy mentor de Medel. Sí, ¿cómo es eso? Contanos. La mentoría es algo muy, muy interesante, muy enriquecedor. A mí me hubiera encantado tener un mentor en ese momento. Es un programa que ya cumplieron 10 años. Estuve en la celebración de esos 10 años de mentores. Sí, en Alemania fue, ¿no? Sí, en Austria. En Austria. Hay mentores en todo el mundo. Uh-huh. Y bueno, una enorme responsabilidad ser mentor argentino representando a Argentina allá en Austria en un concierto de implantados, que fue maravilloso. Esto fue el año pasado, en septiembre.
Qué notable. Y bueno, y vos entonces, bueno, sos el representante y bueno, o sea, ¿qué respuesta hay en la gente que le pasa esto? Claro, y que se siente interesado, ¿no? Por hacer esto. Justamente la misión del mentor es acompañar a alguien que está pasando por una hipoacusia sí. Y que es candidato a un implante coclear y no sabe qué es, no sabe cómo se hace, qué se hace. Hay una ley, ¿verdad? Sí, la ley de discapacidad. De implante coclear, la ley 24.901, cobertura y convención internacional, ¿no? Exacto, o sea, para que mira, aquellos que tienen ese tenés tema que sí o sí tenés que tener un certificado de discapacidad para poder acceder a la operación. Y además tenés que tener la orden médica. No todos los hipoacúsicos son candidatos. Y que te cubra si tenés alguna obra social o también, ¿no? Porque no debe ser digamos barato. No, pero el precio, ¿no? digamos la tiene cobertura, su costo. La cobertura es total. Es total. Es total. Pero bueno, hay una ley. Sí, exactamente. Es así. Yo en mi momento lo único que pagué, que fue muy poquito, la importación, pero era un trámite, digamos, ¿no? De aduana. ¿Y la operación también se cubre? No, todo está cubierto. Todo está cubierto. Por el certificado de discapacidad. Ah, bueno, buenísimo. Está bueno difundirlo. Está bueno difundirlo, sí. Aparte, está bueno difundir esto. Hay una ley 23.515 de detección temprana de hipoacusia a los 3 meses. Exacto, sí. Para aquellos que son papás y tienen niños de 3 meses, sepan de que, bueno, es bueno hacerles, ¿no? Esta detección temprana de hipoacusia. Sí, ¿no? sí, eso te lo hacen cuando son recién nacidos, los potenciales evocados. Y bueno, vos sabés que el mentor es acompañar a alguien que está así confundido. Claro, exacto. Que se topó con el diagnóstico y dice, ¿y ahora qué hago? Sí. Entonces, ¿qué mejor que hablar con alguien que ya pasó por todos los procesos? Por supuesto. No es la operación y ya está. Hay una rehabilitación posterior. Hay que hacer calibraciones. Yo en mi caso ya son anuales. Son unos servicios, digamos, ¿no? Pero bueno, es como un control que hay que hacer. Claro, sí. Una vez al año. Y la rehabilitación, en un momento te dan el alta. También eso sucede cuando te dicen a veces cuánto tiempo. Y no, cada paciente es distinto, cada hipoacusia es distinta. Eso lo evalúa la fonoaudióloga con la cual las rehabilitás, ¿no? Pero bueno, son procesos que han llevado su tiempo. No es todo tan sencillo. No, claro. Y el proceso de la implantación, la cirugía, ¿cuánto dura? Y, digamos, cuando termina, ¿vos ya escuchás o tenés que esperar un tiempo? La operación, en mi caso, fue de 1 hora y media. Poco. En mi caso, ¿no? Sí. Hay que ver como en otras personas, otros casos de hipoacusia. Yo entré a la mañana al sanatorio y a la noche ya estaba en mi casa. ¿Qué va? Como ambulatorio, no fue necesario, una cosa ambulatoria. Sí, no fue necesario hacer una noche en el sanatorio, no, me lo mandaron a casa. El postoperatorio son 10 días nada más. Bien. Lo que te molesta es la venda, que da un poco, que te presiona un poco, pero dolor no, además tomás analgésicos. Calmantes, no. Claro. Es más el efecto de la anestesia total lo que uno padece que la operación en sí. Porque es una cirugía otológica, no es en el cerebro, es acá nomás, incluso el implante coclear propiamente dicho, la parte interna se puede palpar con la mano. Ahora después cuando me saque todo. Y después el encendido, porque tu pregunta era si ya empezás a escuchar. No, a vos te operan y tenés que dejar pasar un mes, que cicatrice la herida, que todo esté en orden para ahí poder hacer la conexión. Claro. El encendido se hace al mes, por lo general. Y durante ese mes estás
sin escuchar. Claro, bueno, yo igualmente no estuve en el silencio total porque tenía el audífono en el otro oído. Podías tenerlo. Sí. Ya al salir de la operación, me voy a poner el audífono y yo tengo un pequeño resto auditivo también. Sin audífono puedo comunicarme con dificultad, pero hay un resto auditivo muy pequeño, ¿no? Como dice la canción, con los dispositivos, yo volví a escuchar mi voz. Claro. Porque esa es una de las cosas más trágicas, me parece. Yo mi voz la sentía como de lejos, ¿no? Como para que te des una idea lo que siente alguien que es sordo. Vos no te escuchás. No es que solo no escuchás a las personas, ¿no? Y por otro lado, a veces también a un sordo le gritan y no es peor a veces porque claro, distorsionás la palabra y hay que mirarlo de frente y hablar normalmente. ¿Sirve esto de los labios y hablarlo despacio? Sí, eso ayuda, pero en mi caso nada, yo dependo de la tecnología. Sí, la tecnología totalmente. Es mi aliada. ¿La música te salvó? Sí, totalmente porque vos sabés que yo creo que uno tiene misiones en la vida, ¿no? Y me pasó con el I Ching. Yo no creo mucho en el I Ching, pero me dijeron un día, tiramos el I Ching a ver. Sí. Una ciencia milenaria. Es muy poético el I Ching. Sí, claro. Es complejo, Es complejo. entenderlo, sí. A mí me dio una respuesta así muy directa. Me dijo que iba a ayudar a las personas. Yo en ese momento, yo no era mentor y decía, por la música, por enseñarle una canción. Y vos sabés que 2 años después de eso pasó lo que me está pasando hoy. Totalmente, sí. Es muy gratificante escuchar a alguien que está pasando por eso y que necesita que alguien lo escuche con sus preguntas. Y me encanta justamente difundir que en mi caso fue algo extraordinario. Claro. Me salvó la vida para todo, para hacer música, para lo cotidiano. Yo tenía miedo de no escuchar la voz de mis hijos cuando estaban por nacer. Sí. Eso fue en el 2007 y mi hijo nació en el 2009. Qué va. Así que, pese a lo trágico, hubo una revancha. No, buenísimo. Bueno, en estos minutos, quedan unos minutitos, ¿dónde podemos encontrar este libro hermoso? Porque seguramente debe ser una historia muy linda, está ¿no? publicado con la editorial Autores de Argentina. Sí. Está en Mercado Libre. Bien. Creo que está algo de 25.000 pesos hoy por hoy. Casi como un pollo al espiedo. Sí, nada. Y también está en Amazon. Bien. Que eso es interesante porque, bueno, aprendí muchísimo publicando un libro. Está en formato ebook. Y está también en impresión bajo demanda, que vos sabés que lo imprimen en España, digamos, es un libro que se hace a pedido. Y si lo querés en papel, lo podés llegar a tener en cualquier parte del mundo, en papel. Buenísimo. Y es muy gratificante, la verdad. He recibido unas reseñas, unas devoluciones que son emotivas realmente. No, la verdad es una historia de vida que, bueno, que saliste triunfante, ¿no? Porque tuviste, por supuesto, que pasar un montón de vicisitudes, pero con lo importante es la esperanza, ¿no? Sí, además que sabes que lo importante fue haberlo escrito, porque si no habría cosas que yo no recordaría con tanta nitidez. Uh-huh. Y claro, yo iba escribiendo mes a mes, año a año, lo que me pasaba, ¿no? Claro. Todo lo iba relacionando con mi vida, la música y la hipoacusia, ¿no? Y la familia acompañando, exactamente, tu esposa, los exactamente. niños. No solo el arte me salvó la familia. La familia, el apoyo. Sin eso
Y aquellos que, bueno, estén en esa situación, transitando esa situación y que, bueno, necesiten contactarte, ¿no? Para que los guíes, ¿no? Y yo tengo un Instagram que es @Javier_C_Collado. Igualmente, vos sabés que si pones Javier Collado músico hipoacústico, ahí está. Aparezco por todos lados y me van a encontrar. ¿Y celular? ¿Puedes dejar un celular? Sí. 11-5-931-9342. Perfecto. Así, bueno, debe haber gente que está escuchando, después cuando subimos el programa que lo escucha. Sí, tal cual. ¿Sabes? El alcance que tienen hoy por hoy las redes. Totalmente. Y es increíble. Yo tengo una seguidora de Japón, por ejemplo. Impresionante. Me escribe los símbolos con el traductor. Al instante puedo entender qué me está diciendo. Ella está implantada, Está implantada también. Me dice, tenés que venir a Japón, me pide. Y en el Chaco también hay una que te acompañó a una entrevista, una abogada escribana, ¿no? Sí, exacto. También con la misma problemática. Amalia Dolinsky, que le mando un beso grande. Ella me llevó a su provincia, ella es chaqueña, y dimos una disertación en la Facultad de Ciencias y Artes. Y fue impresionante el viaje, hacer amigos y conocer Chaco, que yo no conocía. Sí, Resistencia, yo estuve 2 años. Pero bueno, todo. Ahora tenés que seguir por otras provincias y por el país, ¿no? Sí, bueno. Difundiendo el libro y tu historia, ¿no? Exactamente. Vos sabés que todo eso fue posible gracias a gestores culturales, que gracias a ellos se hizo posible conseguir los pasajes. Me hospedé en el campus universitario. O sea, fue maravilloso. Qué bárbaro. Que bueno, a veces siempre por la economía no te podés trasladar, ¿no? Claro. Y bueno, gracias a Medel que hice este viaje a Austria. Bueno, y también aquellos que quieran tomar clase con Javier Collado, que es quien está hablando, músico y músico, que bueno, ahora ya está con el implante perfecto. Vos sabés que fue un desafío y se pudo hacer. En la pandemia yo daba clases online y todos mis alumnos siguieron tomando clases online, que hubo que ayornarse en esa época. Así. Y hoy siguen. Siguen eso es una segunda opción, que a veces estás lejos o no llegás y bueno, haces una clase online. Es maravilloso. Así que bueno, que se contacten. Repetirle el celular para los alumnos. Claro, sí, está genial. Vos sabés que tuve alumna hipoacústica. También. De ukelele. De ukelele. Adriana Chiama, que le mando un beso gigante. ¿Y el celular? No, el celular tuyo para los alumnos. 11-5-931-9342. Perfecto. Bueno, pasamos toda la información. Lo importante es el tema de aquellos que se encuentren en la misma situación que por la que vos pasaste, que bueno, les puedas dar una mano, que se conecten y que bueno, el resultado... Sabés que además la música es una rehabilitación impresionante. Totalmente. Porque estás constantemente comparando frecuencias, cantidad de golpes. De hecho, hay una aplicación que te ayuda a rehabilitar en casa y tiene que ver con la música, justamente. Totalmente. Bueno, Javier, un gusto, un placer. Vamos a seguir en contacto, por supuesto. Así que cualquier cosa que necesites. Se nos pasó volando. Se nos pasó volando. Pero bueno, la radio es así, ¿viste? Pero seguimos en contacto y más adelante, bueno, venís con la guitarra la próxima. Bueno, podría ser. Un poquito. Así que bueno, te agradezco muchísimo. No, gracias a vos, Estela, y la verdad que muy cómodo. ¿Te sentiste bien? Pero por supuesto, un gusto conocerte además. Gracias. Y mirá vos la sincronía con tu hijo y con la impresionante. música. El lichín fue. Lichín. Bueno, gracias Javier, gracias también a Javier, nuestro operador. Tocayo, y nos vamos un poquito con el tema de él, de Conecta. Bueno, gracias Javi. Gracias a vos. Saludos a la familia. Ahí está. Nos volvemos a encontrar. No sé si el próximo martes porque es feriado, veremos qué hacemos el próximo martes. Pero bueno,
Acá estamos en Psicoestela Radial, acá en la RZ. Chau, chau. Porque está dentro de mí. Fui perdiendo los sonidos, las palabras y mi voz. Aunque no veas la salida, yo te digo que todo puede cambiar. Escucha mis palabras. Estás cansado y te repiten y así todo no lo puedes entender. Ese encierro es tan profundo y no hay más que soledad. El silencio no es eterno, yo te digo que todo puede cambiar. Escucha mis palabras de libertad. Desde www.larz.com.ar, con estudios ubicados en Callao 194 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite La RZ, una